Hoy vamos a hablar de un regalo que es muy costoso, muy, pero muy costoso. Tanto que para dar ese regalo se requiere humillarse. Para pedir ese regalo se requiere humillarse. Y para recibirlo también se requiere humillarse. Ese regalo muy costoso es el perdón. El perdón, un regalo muy costoso, muy, muy costoso. Vamos a mirar primero su término en la gramática. ¿Qué dice o qué nos dice el diccionario etimológico acerca de la palabra perdón? Dice de la siguiente manera: el término perdón deriva del verbo perdonar y este proviene del latín formado por el prefijo per, cuyo significado es acción completa y total, y el verbo donas, dona, donaré, dar, regalar, ofrecer, conceder, obsequiar. Inicialmente este verbo señalaba el regalo que le hacía de manera definitiva el acreedor al deudor con respecto a lo que le debía. Puede considerarse entonces como su concepto original la acción de regalar el inducto o transmutar una pena o agravio. Y mirando algo muy pequeñito, como lo define en el griego, donar tiene la idea de soltar, de dejar ir. Y es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces utilizamos la palabra perdonar para muchas cosas, pero a veces no entendemos la profundidad de lo que implica el perdón. Entonces, hoy vamos a simplemente rascar la superficie de lo que significa el perdón. La escritura está llena de este tema y no alcanzaríamos definitivamente a mirar todo lo que implica perdón. Entonces, hasta lo que Dios nos permita hoy entender y percibir y poner en práctica también en nuestras vidas, que la gloria sea para nuestro Dios. Bueno, muy bien, queridísimos hermanos, ya mirando un poquitico el término, ¿cierto? Lo que significa perdonar. Y pues arrancamos diciendo que en la gramática española o en el diccionario etimológico se nos dice que esta palabra viene compuesta por dos palabras, ¿cierto? La primera es el prefijo con su raíz. Entonces el prefijo es per y ese prefijo indica totalidad. Y donar, pues la misma palabra la utilizamos, ¿no? Donar, regalar. Y es la manera como se entiende entonces el perdón o el perdonar. Y entonces esto nos lleva a Colosenses capítulo 3, como les decía, hay muchos pasajes, muchos, que nos van a hablar acerca del perdón. Pero miremos entonces lo que dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 13. Dice así la palabra de Dios: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Interesante este pasaje, ¿no? Arranca con unas palabras que debemos tener muy en cuenta nosotros como creyentes, porque Pablo le está escribiendo a creyentes. Pablo no le está hablando a personas ajenas del perdón y no les está hablando a personas que no supieran nada de lo que Pablo les está diciendo. Al contrario, sabían muy bien. Y Pablo entonces les dice: soportándoos unos a otros, y dice también de la manera que Cristo os perdonó, soportándoos y perdonándoos. Vamos a mirar un poquitico también qué significa el término soportándoos. Dice así: una disposición a cargar con la falta de los demás que nos causan irritación, contener, sostener de alguna caída. Y lamentablemente cuando tiene que ver con este de soportar, somos como que muy malos entendiendo, lo digo en lo personal, uno entiende mal qué es lo que significa soportar. Entonces como que termina uno diciéndole al hermano: igual yo a usted me lo tengo que soportar. Termina más siendo algo despectivo que algo positivo. Y cuando Pablo le está hablando a los hermanos y le está diciendo que se soporten los unos a los otros, no les está diciendo como que usted no tiene otra que hacer. Es decir, yo sé que le cae mal, pero aguánteselo.
No, esto no es un tema filosófico, ni es un tema psicológico, ni nada. No, es una realidad que tiene que ver en la vida del creyente. Dios nos capacitó para hacer soportes. O sea, esto es algo sobrenatural y lo vamos a ir mirando poco a poco. Esto no es algo que el ser humano por sí pueda hacer. La carne no puede soportar. No estamos hechos para soportar, ¿cierto? Mucho menos grandes cargas. Mire, para que un hombre llegue a levantar peso en lo que son los olímpicos y todas esas cosas, tiene que haber entrenado mucho tiempo. Y tiene que haber ejercitado su cuerpo para poder soportar dicho peso. Muchas cosas tiene que prepararse físicamente para poder aguantar dicho peso. Pero lo cogen a uno y le dicen, levante lo que él levanta y no puedo. No tengo la capacidad muscular para hacerlo. Imagínense entonces la capacidad espiritual para sostener. Pues no la tenemos. Físicamente hablando o espiritualmente hablando, el hombre natural no tiene la capacidad de sostener a otros. Muchas veces no tiene la capacidad para sostenerse a sí mismo, mucho menos va a poder sostener a otros. Pero entonces Pablo le dice a estos hermanos, soportándolos unos a otros. Entonces es interesante, ¿no? Es como que no es que yo tenga que aguantar el peso de todos, sino que entre todos soportamos el peso. Y entonces las cargas repartidas van a ser más fáciles de llevar. No es lo mismo soportar todo el peso de un edificio sobre una sola columna a que varias columnas soporten el peso de dicho edificio y que queden las cargas bien repartidas y todo lo que tiene que ver con este tema de una edificación de una manera correcta. Pues asimismo tiene que ser con el tema de soportarnos los unos a los otros. Y nos soportamos en términos de comunión, nos ayudamos en los términos de la comunión, nos soportamos en aquellas dificultades que vienen a nuestras vidas. ¿Qué sería? Dice Salomón allí en Eclesiastés, ay del solo, porque cuando cayere no habrá otro que lo levante. Entonces esto de soportarnos es muy importante y para eso es la comunión de los hermanos. Para eso nos tomamos, entre comillas, la tarea de levantarnos en las mañanas y de venir a reunirnos y sentarnos en unas sillas. No es con el único propósito, yo voy a la iglesia, yo voy a lo que voy. Y ya, yo no me pongo a saludar a nadie y no me preocupo por nadie porque yo a la iglesia voy a lo que voy. Voy a adorar a Dios. Bueno, no es lo que Dios dice que tienes que hacer. No es lo único que tienes que hacer. Sí, debemos adorar, claro. Dios busca adoradores, dice la Escritura. Pero uno de los grandes propósitos que tenemos al reunirnos es poder soportar las cargas, los unos a los otros. Y creo que hay un gran ejemplo entre nosotros en lo que hemos estado viendo en estos días, por lo menos con lo que tiene que ver con lo que respecta a nuestro hermano Edward, a nuestro hermano Iván, en cómo Dios permitió que como iglesia oráramos y estuviéramos ahí de una u otra forma para ellos. Y les soportamos. Pero como les digo, no con el término despectivo de que nos tocó aguantarnos. No es la actitud del creyente. Dios no nos está enviando a que nosotros tengamos esa actitud con nuestros hermanos, como un aguánteselo porque no tiene nada más que hacer. No, estás capacitado ahora por el Espíritu Santo para soportar a tu hermano, para ayudarle en sus flaquezas. También para soportar el agravio de tu hermano hacia ti. Pero no solamente dice que nos soportemos, también dice perdonándoos unos a otros. Librar de alguna de la culpa o daño que de otro modo se le atribuye por un acto. Dejar de realizar una acción habitual. Dejar de culpar a alguien por una ofensa. No guardar resentimiento ni responder con reciprocidad cuando se recibe un agravio de una persona por alguna situación. ¿Saben qué es lo interesante de esto que acabo de leer? Que esto no es que lo haya encontrado en un versículo bíblico. No tiene ni tinte de versículo bíblico.
Esto está en la Real Academia Española de la Lengua, en el diccionario de la Real Academia Española. O sea, eso lo sabe el mundo. El mundo sabe lo que significa perdonar. Y entonces, ¿por qué tantas guerras? Y entonces, ¿por qué tantas situaciones en medio de las familias? ¿Por qué entonces suceden situaciones tan adversas cuando el hombre define muy bien o tiene muy bien definidos los términos? Sabe lo que significan las cosas. Entonces, el problema no es la definición. El problema es el corazón, el que no quiero hacerlo. Sí, yo sé, pero no quiero. Sí, yo sé, pero no me interesa. Y ya sabemos lo que la Escritura dice acerca de los que están afuera, los que no han conocido la verdad. Dios ya estableció algo, estableció un juicio para el hombre. No es que Dios se ha quedado callado ante las guerras o ante las situaciones que está viviendo el mundo. No, Dios ya emitió un juicio. El problema es cuando esa definición, que la conocemos también en medio de la congregación, también la tengamos aparte. También no nos interese realizar lo que significa perdonándonos unos a otros. Que eso pase en la congregación o que eso le pase a un creyente, sí es grave. Y vamos a mirar por qué sí es grave. Hay algo que es muy importante entender, queridísimos hermanos. Como vemos diciendo, el perdón es un regalo muy costoso. Y como les decía al principio, para perdonar o para perdonar a alguien se requiere humillarse. Para pedir perdón se requiere humillarse. Para recibir el perdón también se requiere humillarse. Es muy costoso. Y sabemos que no estamos hablando de dinero. Pero ni con todo el dinero muchas personas han querido experimentar el perdón. Porque cuesta demasiado. Pero como todas las cosas que tienen gran costo, hay que tener cuidado entonces con los genéricos. Hay que tener cuidado con las copias baratas. Porque resulta, mis queridísimos hermanos, que así como existe el perdón y que tiene un costo tan elevado, tan grande, que vamos a mirar de qué se trata ese humillarse, pues el mundo se inventó otras formas de perdón. Y es tan cierto eso que hoy utilizamos la palabra perdón hasta para pedir permiso. ¿Sí? O sea, para nosotros es tan simple la palabra perdón que empujamos a alguien, ay, perdón, y utilizamos sus derivados. Ay, disculpe. ¿Sí? Ay, qué pena. Esa es lo que el mundo ha manejado acerca de lo que significa el perdón. Y es tan, pero tan barato pedir perdón y perdonar en esos términos, que no es el verdadero perdón, que cuando pedimos perdón, lo exigimos. Ay, bueno, pero ya, perdóneme. ¿Cuántas veces le tengo que decir que me perdone? Ay, ya. Bueno, el perdón verdadero no es así. De pronto ustedes han tenido que llevar su vehículo porque se le dañó una pieza muy costosa, allá al taller original, ¿sí? No voy a hablar de alguna marca de X. Ustedes fueron a ese taller, donde usted sabe que es un taller de confianza, y le dijeron que esa chumacera, esa pieza que usted necesita, es muy costosa, que hay que traerla del exterior, que se demora en llegar. Y entonces usted dice, necesito salir de esto ya. Entonces se acerca a otro y dice, pero yo le tengo otro tallercito. Venga. Y lo lleva donde el taller X. Y usted vaya de ese taller y allá le dicen, sí señor, se la tengo barática. No se preocupe. Eso ahí le lijamos, lo arreglamos y ella casa. O sea, ella original, casa solita. Pero eso son cosas de fábrica. Entonces usted nomás lijas y listo, ahí y ya. Pero resulta que a los 3 meses usted tiene que volver porque esa piecita se volvió pomada y a eso súmele que se le tiró otra parte del carro. Eso pasa. Exactamente lo mismo pasa cuando nosotros ofrecemos un perdón barato.
cuando no queremos pagar el precio. Lo he vivido y creo que muchos de ustedes también lo habrán vivido y cada uno puede juzgar su propio corazón. Cuando hemos ofrecido un perdón de yo perdono pero no olvido. Yo soy de los que perdono pero veré. A mí no me la vuelve a hacer. Eso es un perdón barato. ¿Usted se imagina que Dios nos ofreciera un perdón así de barato? Estaríamos supremamente perdidos. ¿Usted se imagina que Dios hubiese dicho cuando envió a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario y murió en la cruz del Calvario su Hijo y ve el resto de lo que ha sido la iglesia hoy en rebeldías, metiéndose en lo que Él no les ha pedido que se metan y Él diciendo, no, pero esta no me la vuelven a hacer? No, hoy nos hablaban acerca de ese refugio. Es un refugio estable, permanente y eterno. Eso tiene un costo muy elevado, y perpetuo, muy, pero muy elevado. Entonces, ¿cómo hago yo para perdonar de la manera correcta? ¿Cómo hago yo para saber cuál es el verdadero perdón? ¿Cómo hago yo para evitar las imitaciones? Pues lo primero, volvamos a nuestra analogía del taller, lo primero que uno hace es llevarlo al concesionario, ¿cierto? Donde ya por ahí va una buena garantía. Estoy en el lugar correcto. Me acerco al almacén del mismo concesionario, otra buena garantía. Y cuando me entregan dicho equipo, ese equipo viene protegido, viene sellado, viene con unas características especiales que me garantizan que esa pieza es la original de mi vehículo. Bueno, el versículo que estamos analizando nos dice cómo vamos a encontrar las garantías de dicho perdón. Volvamos a leer entonces el pasaje. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, si lo dejáramos hasta ahí, tendríamos que leerlo hasta de otra manera, ¿cierto? Si alguno tuviera queja de otro, entonces si alguno tiene queja contra otro, perdónelo. Si alguno tiene queja contra otro, sopórtelo. Pero el pasaje va más allá. El pasaje nos da el sello de garantía. El pasaje nos dice de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vaya al almacén que es. Compre la pieza que es. No compre baratijas. Difícil. Porque se nos está diciendo que de la misma manera que Cristo nos perdonó, tenemos que perdonar nosotros. Créame que nos la pusieron difícil. Mire, a nosotros nos enseñaron desde pequeños, cuidado, esto es un veneno. A nosotros nos han llevado siempre de una u otra manera con el tema de lo que es el conductismo, ¿cierto? A hacer, hagan. Nos ha pasado, como padres nos ha pasado. Nuestro niño pequeñito golpea a la niña, ¿cierto? Por estar jugando y la empujó y la hizo caer. Lo primero que hacemos como buenos padres, ¿cierto? Es decirle al niño, vaya y pídale perdón. Y el niño está, pídale perdón. Y el niño va así, dele la mano y pídale perdón. Perdón. Y el niño, pero pidió perdón. Lo importante, pidió perdón. Pues desde pequeñito ya comenzamos a enseñarle a nuestro hijo que el perdón es barato. Que no hay ningún costo. Que lo único que tiene que salir de su boca es la palabra mágica, perdón. Y el niño, ya. Y entonces la niña, adolorida, ¿cierto? Ay, ya le pidieron perdón, mamita, ya, venga, ya le pido perdón. Esto que comienzan a hacer de nuestro corazón es un veneno, porque así nos acostumbramos hasta grandes. Y no solamente pasa que esto se lo ofrecemos a otros y envenenamos la vida de los demás innecesariamente, porque ofrecemos un perdón demasiado barato. Por eso la resolución que encontramos en este pasaje es de la manera, de la forma, del modo, como Cristo lo hizo. Entonces, tenemos que preguntarnos, antes de mirar cómo fue que Cristo lo hizo, tenemos que encontrar que
las consecuencias de no perdonar correctamente son muy graves, gravísimas, ¿cierto? Lo hemos experimentado. Cuando nosotros no perdonamos, traemos a nuestra vida amargura y crece en nosotros una raíz de resentimiento impresionante y comienza a invadir todo nuestro ser. Porque tan cierto es que cuando alguien hizo algo que está mal hacia nuestra persona, nos amargamos de tal forma que comenzamos a decirnos a nosotros mismos, pero yo no me lo merecía. Yo me porté demasiado bien. Y comenzamos a llenar nuestra cabeza de argumentos, ¿cierto? Que son válidos, que muchas veces son ciertos. O sea, sí, yo no me porté mal y aún así se portó. Mire, entre más uno se porta bien con las personas, peor le va. Y comienzan toda esa serie de cosas y llegan a la cabeza y eso se comienza a formar allá en la cabeza una raíz, y comienza a arraigarse hacia el corazón. Si ustedes han visto una raíz, han tenido la oportunidad de arrancar un árbol, una mata, con las manos y sacarlo, cómo arranca esa raíz, cómo se ha crecido. Es impresionante la extensión que tiene. Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estamos amargados y nosotros tenemos problemas de perdonar a una persona? Pongámoslo en términos así, a un familiar. Le garantizo una cosa. Si el caso fue que el hijo no perdonó al primo, entonces el tío, el abuelito, la abuelita, la mamá, el nieto, el que viene, todos se van a enterar de lo que el primo le hizo al hijo. Todos. Porque eso es la raíz. La raíz, el caso es que comienza a regarse de tal forma que contamina a otros. Cuando nosotros no perdonamos, el problema no es solo para uno. El problema es que se extiende a otros. He sabido de generaciones que están peleando hoy por lo que le hizo el abuelito a la mamá. El niño no había nacido. No se enteró de lo que pasó. No existía. Y sin embargo, tiene rencor contra esa persona porque se lo contaron. Porque le dijeron, no, es que imagínese, trae enojo, trae ira, contamina nuestra vida. Alguien explicaba lo siguiente: el no perdonar a una persona es como tomar este veneno, tomárselo uno, otra copadita, no, es que yo no me merezco lo que me hizo. No, es que yo me porté tan bien y sigo envenenándome a mí mismo, pretendiendo que el que se muera sea el otro. Así es de ilógico el tema de no perdonar. Me enveneno a mí esperando que el otro sea el que sufra. Y no, el problema es para mí mismo. El problema lo estoy acarreando yo. Y no contento con ello, comienzo a sacar copaditas y se los ofrezco entonces a mis amigos. Y le digo a mi amigo, no, es que fue que me hizo. Y entonces también se lo voy a decir a Pepito, me hizo. Y entonces contamino también a otros. Pero lo más grave de no perdonar, hablando del creyente, es que estamos en desobediencia directa contra Dios. Porque dice, de la manera que Cristo os perdonó, perdonad también vosotros. O sea, es una orden. Dios me está diciendo a mí que tengo que perdonar. ¿Por qué Dios me manda a hacer algo a mí? Porque no está en mi corazón hacerlo. O sea, Dios no me va a mandar algo a mí que por naturaleza yo hago. O sea, Dios no dice, levántese por la mañana y lo primero que tiene que hacer es respirar. Eso es natural, yo respiro. De hecho, Dios ni siquiera me tiene que decir que en las mañanas tengo que ir a buscar a ver qué voy a comer. El hambre me hace comer. Eso es natural. Pero Dios normalmente sí nos pide cosas que normalmente no estamos inclinados a hacer. Como por ejemplo, Dios que le dice al varón, maridos, amad a vuestras mujeres. O sea, no es que salga de nosotros así como tan fácil. Nosotros somos bien enamoradizos, sí,
O sea, eso sí, ay, tan linda que es mi esposa, eso sí, pero amarla es una orden, amarla, ¿sí? Y Dios le dice entonces a la mujer que la mujer respete al marido. Tampoco es que estén las mujeres a hacerlo. De hecho, por eso existen los movimientos feministas y otras cosas, porque no está en el corazón del ser humano, ni el hombre ni de la mujer, hacer estas cosas. Por eso Dios nos dice a nosotros, de la manera que mi hijo lo perdonó, usted también lo va a hacer. Vaya y perdone. Pero Dios no actúa con nosotros como actúa el padre de este niño pequeñito, que le dice, vaya y perdone, vaya, pídale perdón. No, Dios no hace eso. Dios nos enseñó primero y nos dijo cómo es la manera que Él perdona y dice entonces de esa misma forma debes ir a perdonar. Ahí sí entonces podemos entrar en materia y decir, ¿y cómo fue que Cristo me perdonó? Venga, ¿cómo te perdonó Cristo? ¿Qué hizo Cristo para perdonarte, iglesia? ¿Murió? ¿Qué más hizo? Para llegar a la cruz, ¿qué tuvo que hacer? Obediente al Padre, ¿cierto? Pero ¿sé qué? Se humilló. Se humilló. Miren, es un regalo tan costoso que para darlo requiere humillarse. Y Dios, hecho hombre, se humilló para perdonarte, para perdonarme. Querido hermano, cuando nosotros vamos a perdonar a una persona, debemos bajarnos del pedestal en el que nos ponemos. Es que yo no me merecía que usted me hiciera eso. Eso es un pedestal. Bueno, está bien, yo lo perdono. Eso no es perdonar. No es la actitud correcta. Dios está hablando de una actitud correcta y la actitud tiene que ver con el que si el hijo se humilló, si aquel, como dice en el mismo carta aquí a los Colosenses, dice que el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Si es Colosenses o Filipenses? Filipenses, perdón. Como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces lo primero que nuestro Señor Jesucristo hizo fue humillarse. No es se dejó humillar. Es un acto de Él propio. Porque de una u otra manera estamos dados a que cualquiera nos humille. Y que uno acepte o no acepte la humillación es otro cuento. Pero cualquiera puede pasar y lo humilla a usted y ya. Si usted le resbala o no le resbala, yo es otra cosa. Pero en el caso de Cristo no es lo que estamos viendo. En el caso de Cristo es que Él se humilló a sí mismo. Entonces, ¿cómo hago yo para saber que mi regalo o el perdón que estoy otorgando no es un perdón barato? Me tengo que humillar a mí mismo. ¿Cómo nos demostró entonces que Él se humilló? No solamente que, no es que fue a la cruz del Calvario, de allí fue su humillación, es que se hizo hombre. Además de eso, nos buscó. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que se había perdido, ¿cierto? Él vino y nos buscó. Pensemos en lo siguiente, queridísimos hermanos. Cuando alguien nos hace un agravio, lo que se nos ha enseñado y lo que hemos ido aprendiendo en nuestra sociedad es que pues él fue el que la embarró conmigo, pues que venga, me busque y me pida perdón. Esa es nuestra lógica. Pues si él fue el que la embarró, pues que venga y me pida perdón, y pues yo lo perdono y ya. ¡Wow! Mire que Dios nos la pone un poquito más difícil. Sí, es cierto, muchas personas van a venir y nuestra actitud de perdonar pues debe estar presta y yo, sí, claro, yo le perdono. Está bien, no estoy diciendo que eso sea malo, pero lo que estoy diciendo en este caso es que de la manera que Cristo os perdonó, hacedlo también vosotros. O sea, vaya y busque a su hermano para reconciliarse con él. No vaya y busque a su hermano para decirle lo mal que se portó él con usted. Eso ya se sabe. Por eso tienen problemas de comunión. Mire, creo que todos tenemos clarito Mateo 18. Allá en Mateo 18 encontramos
una parábola que se repite también en Colosenses, de una oveja que se pierde y que el pastor deja a las 99 y va y busca a las otras ovejas. Ahora, él va y busca a esa ovejita que se le perdió y está contento por haberla encontrado y restaurar a dicha oveja. Pero quiero invitarles a Lucas, capítulo 15, para que analicemos un poquitico todo lo que tiene que ver con el buscar, con lo que tiene que ver con el perdonar y también con el pedir perdón. Esto va muy acompañado, ¿por qué? Porque así como muchas veces perdonamos de una manera barata, también pedimos perdón de una manera muy barata. Y estamos aprendiendo. Nosotros como creyentes estamos aprendiendo a perdonar de la manera correcta. Allá en el capítulo 15 de Lucas encontramos una serie de parábolas. ¿Y qué pasa? El Señor Jesucristo estaba allí con muchos, había muchos pecadores que se estaban reuniendo alrededor de él y él estaba hablando con ellos y está teniendo un acercamiento a ellos. Entonces, versículo 1 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y mire lo que decían los fariseos. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Todas esas parábolas tienen que ver con el perdonar, la actitud correcta de perdonar. Aquí Cristo no está hablando de ovejas, ya sabemos que es una parábola y nosotros no nos podemos centrar en la historia de la parábola como tal, pensando en ovejitas y pensando en esas 99 ovejitas allá en el redil y esa otra ovejita perdida. Hay algo a lo que tenemos que ir, es al perdido. A ti, a mí, al que tiene un problema con Dios, que hay una enemistad. Entonces, Dios nos envió a buscar. Y de la manera que Cristo lo hizo, nosotros también debemos hacerlo. Ir a buscar al hermano con el que tengo un pleito, porque él fue el que lo empezó, porque él fue el que se portó mal, porque él fue el que me agravió. Pero la actitud o la orden que recibimos de parte de Dios es: ve, deja tus 99 problemas a un lado, deja tus problemitas a un lado y ve y busca a tu hermano. Sé solícito en guardar la unidad de la fe, del espíritu. Eso es lo que la escritura nos dice. La importancia de que yo me reconcilie con mi hermano es tanta que Dios nos dice: háganlo de la misma manera que Cristo lo hizo por ustedes. O sea, para Dios es tan importante que usted y yo estemos bien, que nos dice cómo debemos hacerlo. Ojalá que estemos dispuestos, porque sí es un precio muy alto para pagar. A la carne no le gusta. Luego viene otra parábola ahí, la parábola de la moneda perdida. Y casi todas estas parábolas hablan de aquello que se perdió y que fue, ¿qué? Recuperado. Y el gozo que trae el haber recuperado a la oveja y a la moneda. Cuando usted perdona a una persona y el resultado es gozo, vas por buen camino. Si el resultado es: yo con él no me vuelvo a meter, estás con un genérico. Estás con un genérico. Si yo perdono pero no olvido, eso es un genérico. La capacidad que Dios le dio al creyente es sobrenatural. Esto no es una cosa de la carne. Es entendible en el mundo y es entendible en la carne, claro, porque es que uno no olvida. Uno olvida, uno lo tiene ahí. Pero la capacidad que el Espíritu Santo le ha dado al creyente es poder perdonar para recibir el premio, el gozo. Hay gran gozo, es lo que dice
en la parábola. Cuando esta mujer va y encuentra la moneda, dice que le habla a sus amigas y dice, estoy feliz, encontré lo que se me había perdido. Y luego otra parábola que lamentablemente en muchas de nuestras Biblias le han puesto por título la parábola del hijo perdido. Y bueno, el pasaje no arranca así. La parábola dice lo siguiente, dice, también dijo, o sea, hablándoles en parábola, también les habló otra parábola, dice, un hombre tenía 2 hijos. Entonces esa es la parábola de un hombre que tenía 2 hijos, no es la parábola del hijo pródigo. La hemos entendido así cada vez que... ¿Qué nos hace pensar cuando vamos a la Biblia con el pensamiento de la parábola del hijo pródigo? Pensamos en el hijo pródigo. Pensamos en lo que el hijo pródigo hizo. El rebelde ese que pidió la herencia y luego fue y se la gastó y vivió perdidamente y luego sí recapacitó y volvió donde el padre. Entonces terminamos hablando de lo que él hizo. Pero aquí la parábola tiene que ver con el padre. El ejemplo a seguir es el padre. Así como el buen pastor que dejó las 99 ovejitas y fue por esa que se le había perdido, así como esa mujer que revolcó todo en la casa y fue a buscar esa moneda que se le había perdido, así también ahora se está hablando de un hombre que tenía 2 hijos. Y miren lo que dice en esta parábola. Y el versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. ¿Y qué dice? Y les repartió los bienes. Les repartió los bienes. De hecho, yo dije, ¿será un tema de traducción? Pues comencé a mirar en las otras traducciones, todas dice, y le repartió la herencia a ellos, a los dos. Cada uno le dio lo que le tocaba. Uno se quedó, el otro se fue. No fue solamente para él que fue y se la malgastó. A los dos. Los dos tenían la parte que les correspondía. Ahora, en este pasaje encontramos la actitud correcta para pedir perdón. Yo sé que ustedes han leído este pasaje y lo hemos escuchado muchísimas veces. Imaginémonos a este muchacho con hambre, humillado, reflexionando en sí mismo y de repente dice, bueno, pero total es mi papá. Tendrá que recibirme. Pues verá, se me deja morir de hambre. Y se va para la casa del papá y dice, yo papá, no, ya me gasté todo. Me tocó volver aquí donde usted porque pues ni modo. ¿Y si tiene listo mi cuarto? Yo le garantizo que ese muchachito lo hubieran sacado por donde vino. Pero leamos entonces la actitud de este joven, versículo 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos qué? Jornaleros. No dijo, ¿cuántas cosas, casas o piezas o cuartos tiene mi papá? Esa cocina grandota que tiene mi papá llena de comida. No, él no pensó en esos lujos. Él pensó en los jornaleros. Porque él en ese momento, ¿en qué condición estaba? Está en la condición de jornalero. Dice que a él le dieron trabajo allá para alimentar unos cerdos. Alguien lo llevó, venga a ver, ya que... pero no lo dejaba comer, dice. De la condición en la que estaba, lo hace pensar entonces, en casa de mi padre. ¿Tienen qué? Abundancia de pan. Está pensando en el pan que comen los jornaleros, no en las delicias que están en la mesa del padre. Porque esa es la condición de humillación de aquel que ha reconocido su condición. Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno. Ahí sí sale mi querido hermano Jonathan. No soy digno. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Arrancamos pensando en la actitud correcta de perdonar. Es ir y buscar con el firme propósito de encontrar y restaurar la comunión que se había perdido entre mi hermano y yo.
Si usted no va con esa condición, mire, primero hay que entrar al cuarto secreto. Hay que doblar rodilla, porque esto es costoso para la carne. Hay que, mire, para doblegar la carne, se requiere doblar la rodilla delante de Dios. Señor, ayúdame a perdonar a mi hermano. Ayúdame a restaurar mi comunión con mi hermano, hermana, amigo. Yo no puedo, como lo hizo tu hijo. Me es tan difícil, mi carne se opone, pero pongo mis pensamientos atados a tu voluntad. Es lo que Pablo dice a los Corintios, ¿recuerdan? Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Queridísimo hermano, si nosotros no agarramos nuestros pensamientos, que tienen mucha lógica muchas veces, los argumentos que tenemos en nuestro corazón no son argumentos livianos, son muy fuertes. Pero la escritura nos dice, lo único que usted puede hacer es agarrar su pensamiento y como se llevan los esclavos, ¿sí? No sé si alguno de ustedes ha visto películas de esclavos, porque no hemos visto esclavos. Y llevan a los esclavos amarrados aquí del cuello, de los pies, de las muñecas, y muchas veces los llevan en filita india, ¿no? Y van amarrados unos con otros. Nuestros pensamientos tienen que ser atados, amarrados y llevados a los pies de Cristo, que es el único que derriba argumentos y toda altivez que se levanta contra la obediencia a Cristo. Yo le garantizo que si usted va y lleva sus pensamientos a su amiguis le va a dar más razones para odiar al que le hizo algo. No cometa ese error. No sea insensato, sino presto para oír la palabra de Dios. Nosotros cuando vamos y le llevamos nuestras quejas a otros con el firme propósito de que nos den la razón, el problema es que estamos envenenando a esa persona también. Muérdase la lengua y vaya a Cristo. Él sí le va a dar la verdadera solución. Él. En mi familia, por generaciones, lo puedo decir así, han arrastrado con un dolor de lo que pasó en años, cuando no existía ninguno de mis sobrinos, hermanos, y hoy sé que están amargados y ha habido una ruptura y un dolor en sus vidas, porque un día alguien dijo, es que vea lo que me hizo. Tú tienes toda la razón en odiarlo. Yo me uno contigo a odiarlo. Pues no me hizo nada a mí, pero también lo odio. No contaminemos entonces a otros. De la manera que Cristo nos perdonó, debemos hacerlo. Y entonces, ¿qué continúa diciendo lo que pasó allí? Versículo 20. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido ¿a qué? A misericordia. El perdón no es una obligación. No es que el papá estaba obligado a perdonarlo. No, fue movido ¿a qué? A misericordia. Dios nos ha dado también de su misericordia para nuestras vidas. Es que es lo que hay ahora en nuestras vidas. Podemos tener misericordia. Esto no se trata de que estoy obligado a perdonar. Bueno, sí lo perdono. No, es que Dios puede mover nuestras entrañas y somos movidos a misericordia y perdonamos de la manera correcta. ¿Cómo sé que sigo por ese buen camino? Trabajando con mi queridísimo hermano Iván. Un día me mandó, todo bonito. Él tenía que estar en Bogotá y yo me mandó para Manizales a hacer un trabajo. Y yo, sí señor, hágale, yo puedo, no hay problema. Me fui y resulta que en esos asaderos de allá de los centros comerciales tienen unas planchas para asar las hamburguesas y la carne pesadísimas. Y yo llegué, le pedí el favor a alguien, me las va a subir otra vez allá, después ya había terminado todo mi trabajo.
Y yo llegué y miré y dije, ay, me quedó un poquito desviada. La empujé y todo el peso me cayó sobre el dedo. Todo. El dedo me quedó rasgado prácticamente hasta el hueso. Me quedó colgando. ¡Qué dolor! Pero les garantizo una cosa, no me duele. Me acuerdo, pero no me duele. Para nada. Sé que curó bien porque no me duele. Sé que no tengo problemas internos porque no me duele. No está hinchado. No perdió movilidad. Pero sí tengo una cicatriz. Me tomaron como 12 puntos o algo así. Me cosieron ahí. Primero para lavarme. Ay, qué dolor. Eso pareciera que estuvieran lavando un trapo viejo. Y hacían así, me restregaban y me sacaban cosas y yo, pero como no es usted el que le está doliendo. No pasa lo mismo cuando tenemos que perdonar a otros, como no es usted el que se la hicieron. Porque eso duele. Perdonar duele. Por el agravio que me causaron, duele. Pero Dios tiene la medicina. De la manera que Cristo os perdonó, hacedlo también vosotros. Y Él va a curar. Y Él va a cerrar la herida. Y Él va a restaurar. Él lo va a hacer. Estoy seguro. Que Dios quiere que tu vida sea restaurada en comunión con tu hermano. Dice entonces, versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, le besó. Él le había gastado todos sus bienes, eran de él, eran del papá. Se los había gastado, viviendo perdidamente. Pero este padre fue, lo abrazó y lo besó. ¿Ustedes se imaginan a lo que olía ese muchacho? ¿Ustedes se imaginan la apariencia que tenía ese muchacho? Que cuando él lo dejó ir de su casa con sus bienes, iba como un príncipe. Tenía mucha plata. Y fue a vivir a una provincia lejana, de donde nadie me esté diciendo lo que yo tenga que hacer. Pero regresó sin nada y oliendo a feo. Y su padre lo abrazó y lo besó. Así tenemos que perdonar. Y Dios va a restaurar. Ya no te va a doler. Si te sigue doliendo, ve a tu cuarto secreto. Arrodíllate delante de Dios y dile, Señor, ayúdame a perdonar como tu hijo perdonó. Sana mi corazón. No quiero seguir envenenándome, pretendiendo que el otro sea el que sufra. No quiero seguir envenenando a otros. Quiero restaurar mi comunión con mi hermano. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero recuerden que este hijo no estaba solo y que la parábola no trata al hijo pródigo únicamente. Que la parábola trata del padre o del hombre que tenía 2 hijos. ¿Y qué pasó con el otro entonces? Que se quedó también allá en la casa con la herencia. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces, ¿qué? Se enojó. ¿Usted lo perdonó? ¿En serio? Le garantizo que va a encontrar personas que se van a acercar a usted y le van a decir, me parece el colmo que haya perdonado. O sea, ¿qué le pasa? Y van a ser los cercanos, porque fue el hermano de ese muchacho, el que se enojó porque el papá lo había perdonado. Y no quería entrar. ¿Qué actitud, no? Salió, por tanto, ¿quién? Su padre,
y le rogaba que entrara. A otro que también tenía que recuperar era el que estaba allí. Dios dice que Dios recupera a los que están lejos y a los que están cerca. Esa es la actitud del perdón. A aquel y a aquel, a los dos. Ni el uno merecía más que el otro, pero le decía, entra, hijo, entra. Y le decía, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado, ¿qué? Ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pobrecitos. El que no tenía nada. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Versículo 31. Él entonces le dijo, o sea, aquel hombre, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Uno de los grandes problemas que tenemos por ejemplo, la iglesia, no nos salimos de la iglesia y estamos en la iglesia, estamos trabajando con la iglesia, cuando de repente alguno salió bravo con nosotros o pasó algo y no volvió, y después lo volvemos a ver. Ahora no es que salga, ¿con quién irá a salir? Y ese milagro que volvió. No hay esa actitud de recibirle con gozo, sino como que la actitud del perdón es importante. Tengo que terminar diciéndoles que este regalo que es tan costoso, definitivamente necesita entonces de un vínculo perfecto. Y ese vínculo perfecto es el amor. Ustedes pues, pueden continuar y ojalá leyéramos toda la carta de Pablo a los Colosenses y ese capítulo 3, que es tan especial acerca de eso, de lo que implica la comunión unos con otros. Porque él viene diciendo entonces que nos soportemos unos a otros, que nos perdonemos unos a otros de la manera que Cristo nos perdonó, hacedlo también vosotros, en el vínculo perfecto del amor. No hay otra forma de perdonar si no es a través del amor. Tenemos que amar. Nosotros que decimos que amamos a Dios, que de nuestros labios nos queda tan fácil decir yo amo a Dios, que es que cómo no voy a amar a Dios. Todo lo que Él ha hecho por mí, todo lo que Él es, todo lo que implica a Dios, nos queda de labios para afuera o de boca para afuera, es muy fácil decirlo. Pero Dios nos dijo que si yo no amo a mi hermano, ¿cómo digo que amo a Dios a quien no veo? Si yo no amo a mi hermano que veo, con el que comparto, con el que estoy día a día, ¿con qué autoridad podemos decirlo así? Estoy diciendo que sí amo a Dios cuando no le obedezco.